tal? Buenas tardes. ¿Cómo van sus tareas? Cuéntenme. ¿Ya han avanzado o todavía no? Ya, un poco. Bueno, qué bueno. Qué bueno que hayan avanzado. ¿Ya listos para las vacaciones? Ya después van a venir ahí las consecuencias de las vacaciones. ¿Cuál es la causa del mal causado? Van a recordarse ahí de la frase, ¿por qué saqué las notas? De la causa fue las piscinas, las playas. Bueno. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que Buenas tardes. yo tenía una duda. Usted en la ¿Sí? última clase mencionó que habían unos artículos que no tenían elemento normativo. No sé si yo escuché mal o si es así. Sí, hay artículos que vamos a encontrar que en los cuales no contienen elementos normativos. ¿Y usted no nos podría dar un ejemplo de algún artículo? Por ejemplo, explicarnos por qué no tiene elemento normativo. ¿Por qué razón, pues? Porque no está plasmada no está plasmado en sí un elemento o una característica que nos identifique que es elemento normativo. Ah, ya. Ajá, como le comentaba, no sé si será posible que usted nos pueda dar un ejemplo de algún artículo, aunque no sea de los que nos dejaron, ¿verdad? Pero algún ejemplo como para nosotros familiarizarnos un poquito más con eso. Bueno, vamos a analizar uno con elemento normativo y vamos a analizar, yo creo que ya analizamos el 321 de la falsedad material, falsedad ideológica, me dirán si sí o no. Si no estoy mal, fue el 322, licenciada. A ese analizamos, ¿verdad? Sí, ese fue. Gracias, licenciada. Vaya, no tenga pena, Wendy. Ahorita vamos a analizar uno que no tenga elemento normativo. Resultado aquí sí de elemento normativo. En el artículo 326, falsedad de certificado. ¿Me podría leer ese, Wendy? ¿Serían tan amables tal vez de encender su cámara, por favor, para poderlos identificar? Wendy, Sí, usted está en los dos, en los dos links. No, licenciada, solo en este. Solo en uno. Ajá, sí, solo en este. 300, ¿qué me dijo, licenciada? Disculpe. El 326. 326. Acá está. Dice, el facultativo que extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. No sé si se me escuchó, licenciada. Perdone, sí le escuché. ¿Quién es el sujeto activo en este artículo? El facultativo que extendiere un certificado falso. ¿Y quién es el facultativo? ¿Quién puede? ¿Puede cualquier persona poder extender un certificado?
No, en este caso, como habla de verdad de la existencia o inexistencia pasada de una enfermedad o lesión, tiene que ser algún médico, según comprendo. Bueno, un médico. Espérenme un momentito, vamos a ver. Selvin. Levantó la mano Selvin. Licenciada, buenas tardes. Disculpe por la interrupción. Era para hacerle saber que tengo unos pequeños problemas técnicos con una aplicación que uso para conectar mi cámara, porque veo que no está funcionando. Sí, no lo veo. Sí, entonces voy a intentar solucionar el problema, pero no sé si podré o hay una actualización porque a veces se me desconfigura. Era para hacérselo saber. Vaya, está bien. La cosa es que cuando lo llamemos ahí para que pueda participar, pues que sí conteste de inmediato, porque muchos se conectan y solo se conectan por conectarse y uno les habla o termina la clase y se quedan conectados. No tenga pena, licenciada. Aquí voy a estar presente. Gracias por su comprensión. Bueno, estábamos hablando quién entonces sería cualquier persona el sujeto activo o no, Wendy. Estábamos en eso. No, acá dijimos que era el facultativo que extendiera un certificado falso. En este caso comprendo que es un médico o algún especialista en esa área específica, ¿verdad? Sí, cabal, sería cualquier persona facultativo, que esté facultado, ¿verdad? Que esté, pues, si decimos un médico, que esté colegiado activo, porque igualmente, pues si no está colegiado activo, no puede extenderle un certificado. ¿Y cuál es el sujeto pasivo? Para mí sería cualquier persona que reciba el certificado falso. Cualquier persona podría ser, o la sociedad, porque acuérdese que también, así como varios estudiantes, cuando necesitan una extemporáneo, pues solicitan a algún amigo médico, a alguien que les extendiera un certificado, y es falso porque no están enfermos, no tienen ninguna lesión. ¿Y cuál sería aquí el elemento, el verbo rector o conducta humana? Yo coloqué extender un certificado falso. Extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasado, ¿verdad? De una enfermedad o lesión. Y en este sí tenemos resultado. Así es, licenciada. Cuando en ello puede resultar perjuicio. Ajá, así es. El elemento normativo, ¿tendrá elemento normativo? Yo sí le coloqué que el certificado falso sea extendido por un facultativo, que el certificado sea concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión. No, ahí el elemento normativo sería que solo una persona facultativa. De acuerdo, licenciada. Condición objetiva de punibilidad no tiene. El elemento genérico, ¿para usted cuál sería, Wendy? Doloso. Así es, doloso. ¿Y el específico? El propósito del facultativo de extender certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión. Ahí estaríamos. ¿Y los elementos de este delito, cómo los...? Sería delito de resultado. El resultado es un posible perjuicio. La acción, extender un certificado falso. El elemento subjetivo específico, el facultativo que de propósito extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión.
Ahí estaríamos, sí, estamos bien ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo un comentario por ahí. Lo que tenemos que tener bien claro en este delito que es un facultativo. Usualmente se utiliza facultativo como un sinónimo de doctor o médico, puesto que no todos los profesionales, los abogados, por ejemplo, los licenciados, siendo facultativo o egresado de una facultad, por decirlo así, podemos extender certificado. Nosotros no podemos certificar, ¿no? Entonces, los únicos que pueden certificar son los médicos y cirujanos, ¿verdad? Porque ellos son los que están, si utilizamos en ese doble sentido el facultativo como quien está autorizado o facultado a, entonces podríamos decirlo, aunque la idea del tipo penal no es hablar de alguien facultado, sino del médico o de aquella persona que extienda un certificado médico, ¿verdad? Porque ya le digo, solo los médicos pueden certificar, y sobre todo enfermedades. Claro, tenemos que tener bien claro de que cuando hablamos de médico automáticamente pensamos en médico y cirujano, pero también debemos pensar en un médico odontólogo. El odontólogo también es médico. Él también puede certificar respecto a una lesión o una enfermedad que alguien tenga precisamente en la boca o en los dientes, ¿no? Y otro que puede certificar, que tampoco lo incluimos, porque al final es facultativo también, es el médico veterinario. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es eso, ¿verdad? Que esto es un facultativo en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Así genérico. No importa si es odontólogo, no importa si es veterinario y todo, son los únicos. Nosotros como abogados, como les dije ya, no estamos autorizados, no tenemos esa facultad de certificar, no lo podemos hacer, no podemos extender certificados. Pero un psiquiatra tampoco. Bueno, sí, un psiquiatra sí, discúlpeme, lo confundí con un psicólogo. Sí, psiquiatra sí, porque es un médico precisamente especializado. Sí, él también puede certificar, exactamente. Pero, por ejemplo, el psicólogo sí no puede. En cambio, el psiquiatra sí, porque él básicamente es un médico y cirujano cuya especialización fue la psiquiatría. Esa es una especialización de la medicina, ¿verdad? Aún no, porque no ha habido ningún delito que pueda tener COP. Entonces se hace muy dificultoso explicarlo. Pero le digo, en este momento no hay una condición objetiva de punibilidad en los delitos que se ha visto, ¿verdad? Porque no hay una circunstancia específica que califique de condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? Entonces, ahorita no hay. Licenciado, buenas tardes. Entonces, para efectos tanto del trabajo como del examen, podemos asumir que COP no va a haber, ¿verdad? Por el momento no. Por el momento no. No hay. Olviden. Gracias. No, bueno. María José. Licenciada, disculpe una pregunta. Entonces, en el artículo 322 que usted había dado que sí había COP, ¿hay o no hay COP? En el 322, bien hay condición porque es en el otorgamiento es el elemento normativo y la condición era que era documento público. Entonces, licenciada, ahí me surge otra duda. En el 321 no habría COP, también porque menciona que sería un documento público. Bien, ahí sí hay condición. Es que recuerdo que en la clase anterior usted había dicho que en el 321 no había. Perdóneme. En el 322 no hay. sí. No hay condición. El COP se está confundiendo en estos dos artículos con el elemento normativo. En ambos tienen una característica de ser condición, pero no llegan a nivel de COP, ¿verdad? Sería un elemento normativo entonces, documento público, licenciado. Exactamente,
Eso y con el otorgamiento, en el 322. Entonces, la falsedad material sería el elemento normativo con documento público. Y en el 322 sería el motivo del otorgamiento y documento público. Sería el elemento normativo, licenciado. ¿En cuál? En el 322, en falsedad ideológica. Dice, con motivo de otorgamiento, autorización o formalización. Lo que pasa es que ahí es en qué momento puede otorgarse, ¿verdad? Esto, cuando él otorga o autorice o formalice, ¿verdad? En cualquiera de esos tres momentos, ¿verdad? Que él realice ese en un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas. Entonces la acción o el verbo es insertar. O hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar. Entonces, lo que está formulando este artículo cuando se habla otorgamiento, autorización o formalización, es simplemente en qué momentos o sobre qué hechos podría haber una falsedad ideológica. Entonces, prácticamente la falsedad ideológica es poner un aspecto, ¿verdad? Hacer una declaración falsa, ¿verdad? Cuando se autorice o cuando se otorgue o se formalice. O sea que eso quiere decir que solo hay un momento en el cual puede haber una falsedad ideológica, que alguien en ese momento lo esté otorgando, en ese momento esté formalizando un documento, lo esté haciendo, y alguien lo hace insertar hechos que no son ciertos. O sea, eso se refiere en qué momento. En el momento de la autorización, ¿verdad? En el momento de el otorgamiento o en la formalización de un documento público. En esos tres momentos puede todavía insertarse. Si el documento público ya está hecho, ya no se puede insertar nada, porque es un caso, como quien dice, cerrado. Ese documento ya está. Pero si en ese momento que él está autorizando o esté dando fe de que ese documento es verdadero, por ejemplo, y haga insertar de que es verdadero y qué documento es y todo, ahí sí estamos hablando de precisamente nada más momento en el que se pueda cometer ese delito. Víctor levantó la mano, licenciado. Víctor. Buenas tardes. Entonces, el elemento normativo sería insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar. Es que insertar declaraciones falsas y todo es la acción. Esa es la acción. Incluso Melissa me lo estaba aprobando, ¿verdad? Melissa ya lo tenía así como claro, y para ella, eso era únicamente la acción, creo yo. ¿No es así, Melissa Alejandra? Sí, es que yo tengo entendido que es, por ejemplo, con el fin o con el conocimiento que el sujeto tiene de poder insertar o hacer insertar esas declaraciones falsas, pero no sé si sí, en el momento que hacen acertar ahí, es que yo soy el esposo, yo soy el papá de tal cosa, y ponga ahí se está haciendo insertar una cuestión falsa en un documento público, en el momento que se está otorgando, en el momento que se está formalizando o se esté autorizando. Esos son los únicos tres momentos en que puede alguien insertar una declaración falsa o algo que no es cierto. Ese es el único momento. Porque después no puede haber el momento para hacerlo insertar, ¿verdad? Licenciado, entonces en el elemento normativo, el sujeto debe tener, o sea, debe tener un fin o debe saber qué es lo que está realizando. Ah, sí, el sujeto activo sabe que lo que está insertando son hechos falsos, pues. Concernientes a un hecho que el documento debe probar, dice. El documento debe en sí probar algo. Y, ¿verdad? Para eso se está pidiendo una certificación o una constancia, o se está haciendo una declaración. Y en ese momento, él dice algo que no es cierto.
algo que no es cierto, algo en que se está afirmando, pero que no es cierto. Licenciado, perdone, yo tengo una duda con el artículo 323, la falsificación de documentos privados. Así. En ese caso, como la falsedad material y la falsedad ideológica son delitos de resultado. En este caso, el artículo 323 también se consideraría como un delito de resultado, aunque el tipo no lo exprese como tal. Sí, lo que pasa es que en ese artículo solo está señalándosele si la acción recae en un documento privado. Hasta el momento no hemos hablado de ¿cómo se llama? De un documento privado. Casi todo es en documentos públicos. Pero si por alguna razón recayere sobre un documento privado, en particular, ¿tienen ustedes la diferencia entre un documento público y un documento privado? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando de un documento público, son aquellos extendidos por una entidad del Estado, una entidad de carácter público. Hay intervención de alguna manera del Estado. Claro, cuando estamos hablando de los notarios, nosotros también desarrollamos como notarios una función pública. Por lo tanto, cuando extendemos una escritura y todo, es un documento público, tiene la misma característica. Pero por lo general son documentos que tienen autorización o son integrados por una institución o una entidad de carácter público. Por ejemplo, los certificaciones que extiende o las constancias que extiende, por ejemplo, el registro de la propiedad, son documentos públicos porque hay intervención de alguna manera de un ente del Estado o alguien autorizado por el Estado para dar estos documentos. Cuando hablamos de documento privado, ahí sí no hay intervención estatal, no hay notario público, solo entre las partes se hacen esos documentos. Solo ellos hacen y no es un documento público. Entonces, cuando estamos hablando de falsedad, precisamente en un documento privado, simplemente está regulando el hecho que si la falsedad es en un documento privado y comete alguna de las afectaciones a que se refieren los artículos anteriores, la sanción será prisión de 1 a 3 años. Si se hace constar un hecho falso en un documento privado, porque un documento privado más alguien lo hace. Un documento que se hace entre dos personas sin la intervención del Estado o de un funcionario o una persona autorizada para el Estado para hacer ese trabajo. Entonces, si eso fuera en un documento privado, la sanción es esta. Está simplemente haciendo que si fuera en documento privado, si la alternativa es en privado, esta es la pena, pero ya sabemos, es un documento en que no hay intervención del Estado. El que cometió la falsedad no es un empleado ni funcionario público, es un particular que decidió hacer un documento. A veces esos documentos que se hacen de reconocimiento de deuda o se prestan dinero y que se ponen las condiciones y todo, si acaso se hace una falsificación, ahí está la sanción. Eso es. Ok, licenciado, muchas gracias. Licenciado, disculpe, y hablando sobre este artículo del 323, el elemento normativo acá sería el documento privado. Perdone, no le escuché la pregunta. No sé si me escucha. Sí, Wilma. Es que mi pregunta era sobre el artículo 323.
que en este caso el elemento normativo lo podríamos tomar como el documento privado. Sí, porque manifiesta que un documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren en los dos artículos anteriores. Ese es un delito también de penal, ese delito penal en blanco, ¿oyeron? Porque está refiriéndose a los artículos anteriores. Sí, pues. Otra cosa que hay que alegar ahí, que si la falsedad material o la falsedad ideológica recae en un documento privado, esta es la sanción, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que está señalando, una sanción si acaso el documento sea privado, pero los delitos es una falsedad material, una falsedad ideológica en un documento privado para poder aplicar esa sanción. Solo eso es. Si me escucha, con igualmente el 324, ese no es tipo penal, ¿verdad? Equiparación de documentos. Exactamente, eso tiene los mismos efectos que el 320. Se están equiparando documentos sobre los documentos que deben recaer, pero en sí no es delito. Licenciado, disculpe que vuelva a interrumpir de nuevo, pero entonces en este caso, con estos artículos que se refieren a otros artículos, que en este caso sería el 321 y el 322, al momento de estar haciendo la tipicidad, ¿qué pondríamos como sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, etcétera? Porque en este caso lo único que cambiaría, por así decirlo, sería el documento, de pasar de documento público a documento privado. Entonces mi duda es cómo haríamos la tipicidad en estos artículos que se refieren a otros. Sí, el tema es que el delito aquí es una falsedad material en documento privado y una falsedad ideológica en documento privado. Ahí simplemente en sí no es un delito, sino simplemente está regulando la circunstancia. Si acaso recae en un documento privado, la pena a aplicar sería esta. Es lo único que está haciendo, pero en sí delito para analizar no lo es. Ah, ok, entonces no lo tomaríamos en cuenta para hacer la tipicidad. No, entonces. Solo tomar en cuenta que se puede hacer en documento privado, que puede recaer la acción de la falsedad material y la ideológica en documento privado. Y si hubiese caído en documento privado, ¿verdad? Si imagínense que empieza un delito por falsedad ideológica, únicamente se hace la aclaración por parte del juez o por parte del Ministerio Público que fue en un documento privado. ¿Para qué? Lo mismo que se haga se va a seguir juzgando, solo que la pena va a ser la que ahí indica. Ah, está bien. Gracias, licenciado. Consulta, entonces, sí contiene elemento normativo, entonces la falsedad material y la falsedad ideológica, que sería en documento público, pero no así condición objetiva, ¿verdad? Sí, no hay COP. Ok, ahí estaríamos entonces, jóvenes. Víctor, ¿tiene levantada la mano? María José. Sí, licenciada, disculpe, yo tengo una consulta con varios artículos, pero me voy a referir ahorita al 328, falsificación de sellos y papel sellado. Mi duda es la siguiente, digamos, en el primer párrafo establece una acción, pero en el segundo párrafo dice igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Entonces ahí estamos hablando de otras acciones. Mi duda es si en un solo párrafo se redactan las dos acciones o se toma tal cual está en el artículo, primero lo que está en el primer párrafo y luego lo que está en el segundo. No sé si me doy a entender con la duda que tengo. Sí, son acciones o conductas también.
Licenciado, ¿le podría leer la forma en la que yo redacté el sujeto activo de ese artículo para ver si estoy en lo correcto? Bueno, sería lo mismo, ¿verdad? Lo único es que la diferencia es que la acción es el quien los falsificare y en el otro es o también los introdujere al territorio de la República. Pero sí, puede leerlo, claro, así. Ahí está la licenciada Londi también que le va a ayudar. Proceda, por Gracias. favor. Yo lo tengo como cualquier persona que falsifique sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquiera otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad. También cualquier persona que los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Correcto, está bien. Así se trabajan entonces todos esos delitos que, como le digo, tienen como que dos acciones, ¿verdad? Así es. Y tengo otra pregunta, licenciado, disculpe. Por ejemplo, en el artículo 337, el primer párrafo de ese artículo no tiene elemento normativo, pero en el segundo entiendo yo que sí. No sé si estoy en lo correcto. Sí tienen elementos normativos los dos. Dice, usare públicamente nombre supuesto. 337, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, quien usare públicamente nombre supuesto. El públicamente es precisamente Ese es el normativo. Es el elemento, el elemento concepto, normativo precisamente. Porque recuérdense de algo. Ustedes tienen 4 nombres, María José, podemos usted. Entonces de repente le pueden decir en su casa, Majo, mira Majo, así como hemos dicho en otras oportunidades, ¿verdad? Que nos dicen, no tienen un sobrenombre, pero usted Majo no lo puede utilizar públicamente. Cuando dice su nombre, por favor, Majo, no, tiene que decir María José. Entonces, esa es la diferencia. No es lo mismo que en casa, con sus familiares y amigos, le digan la Majo, que usted públicamente, cuando en actos oficiales, utilice María, tiene que utilizar María José. A eso es lo que se refiere este artículo. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Será que usted nos podría orientar en cómo se analiza el artículo 332A, hurto y robo de tesoros nacionales? Bueno, ya también lo explicamos en la otra sección. Entonces, ahí la licenciada Londi va a explicarles, porque ya lo hicimos. Bueno, eso nos vamos a basar en sí lo que es el hurto y el robo, los cuales están tipificados en el artículo 251. Si quieren, nos vamos al 251 para que tengan referencia. Ahorita lo estoy buscando. Ustedes también, por favor, para que lo podamos leer y que podamos entender. El hurto está en el 246 y el robo en el 251. Entonces ahí se van a referir cuando es robo quien sin la debida autorización y con violencia anterior. Ya se nos vamos basando en cada acción. Al 332A. Anoten esos artículos, por favor. 332A. Aquí está. Si nos vamos al hurto, habla quien tomare sin la debida autorización cosa, ahí dice cosa mueble, pero ahí lo vamos a utilizar. Quien tomare sin la debida autorización colecciones y especímenes raros
mediante fauna, flora, minerales o sobre objetos de interés, sino es del patrimonio nacional. Igualmente, de parte del robo de tesoros nacionales, igualmente está en el artículo 252, quien sin la debida autorización tomare tesoros nacionales. Esos dos artículos se van a referir a la 332, el 246 y el 251. Depende de cómo vayan a ellos a adquirir. En el numeral 3, si se van a dar cuenta, las antigüedades de más de un siglo, si hurtare o robare, dependiendo a esos dos artículos, es como vamos a analizarlo. Sí, lo que hay que tomar como base ahí es que es el hurto y qué es el robo. Y el hurto y el robo que están regulados en los delitos patrimoniales, sí recae sobre cualquiera de los objetos, patrimonio nacional o cualquiera de los objetos que están descritos, entonces ya cambia totalmente el delito, porque será robo o hurto precisamente del patrimonio nacional, ¿verdad? Entonces, eso es. Pero la base es el hurto y el robo. Tienen el hurto es no violencia y el robo con violencia. Si realizan las acciones contenidas en los artículos de hurto y robo, pero recae sobre estos objetos, entonces ya no es un robo y hurto simple, sino que es un robo y hurto de patrimonio nacional. Pedro Antonio. Buenas tardes, licenciada, doctor. Durante la realización de este ejercicio tuve algunas dudas. En la clase anterior no tenía porque me había quedado bastante claro, pero durante la realización del mismo me surgieron nuevamente. Con la definición del elemento normativo y la condición objetiva de punibilidad, que durante el análisis y lo que se ha dicho en clase, casi que ningún artículo tiene dicha condición. Lo que encontré es en delitos tributarios, lo que he visto, pero me gustaría, y puede que suene redundante, una definición, no sé, más concreta para una vista más general al análisis de los mismos del elemento normativo y la condición objetiva, puesto que me va a tocar repetir algunos artículos que le había agregado a la condición objetiva. Y esa era mi duda principalmente, una manera más general, una vista de lo que es el COP, una definición más concreta, porque me terminé de confundir durante las últimas sesiones. Y pues eso en sí, la definición del mismo, porque me terminé de confundir más con la realización de los artículos. Bueno, voy a hablarle yo. Realmente elementos normativos en ambos casos son condiciones. En algunos casos sobre los elementos normativos son condiciones que pone el legislador, ¿verdad? Eso. También el condición objetiva de punibilidad es una condición necesaria e imprescindible. Pero en este caso, para poder perseguir, para poder denunciar o para investigar un delito, ¿verdad? Porque en los delitos tributarios, como ya les mencioné cuando hablaba de las diferencias de esto, solo la SAT puede denunciar este tipo de delitos, un particular no. Y si no hay un informe o una auditoría de la SAT, el delito no puede ser investigado, no puede ser perseguido, ¿verdad? Entonces, los dos son condiciones, pero resulta que la condición esta es el COP para perseguir, investigar y poder aplicar una pena. Pero si no tiene el COP, simplemente estará la denuncia y no pasa nada. Tiene que estar la intervención precisamente de la SAT, ¿verdad? En cambio, elementos normativos son condiciones muy sencillas que el mismo legislador pudo haber impuesto o colocado al momento de elaborarlo. La condición objetiva es una condición imprescindible, necesaria, sin el cual el delito no puede ser denunciado, ni perseguido, ni investigado. Ahí estamos.
Licenciado, perdone, entonces en el artículo 332A y B, esos no tienen elemento normativo. No, esos no contienen elemento normativo. Tampoco condición objetiva de punibilidad. Solo es la forma de cómo ellos van a adquirir los tesoros, si es por forma de hurto o de robo. Ok, licenciada, gracias. Entonces se quedaría únicamente con sujeto activo, pasivo. Sería verbo rector, resultado y genérico, ¿verdad? Solo una cuestión o una aclaración. En el robo sí habría elemento normativo y es el uso de violencia. Que sea con violencia, entonces. Exactamente, porque si no sería un hurto. Entonces es imprescindible, o elemento normativo es que exista la violencia para poder tener acceso a los bienes que ahí se determinan como patrimonio nacional. En sí, María José, siempre tenemos que colocar todos los elementos objetivos materiales y dependiendo si cada tipo penal tiene o no tiene elemento normativo o condición objetiva de punibilidad, ustedes lo deben de agregar, no contiene elemento normativo y no contiene condición objetiva de punibilidad. Porque... Sí, licenciada. Uh-huh. Sí, eso sí lo tenía claro, solo que me refería a si lo que sí, digamos, sí contiene este artículo, obviamente es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, que sí tiene resultado, y como no tiene elemento normativo en el caso de hurto, no se coloca nada, o sea, se especifica que no contiene, al igual que en COP, y de ahí nos vamos al genérico, ¿verdad? Así es. Perfecto, gracias. Igualmente con lo del robo, ¿verdad? Ahí sí le vamos a agregar el elemento normativo. Sí, pues, lo que pasa es que cuando estamos, cuando escribamos o anotemos en este tipo de delitos que es hurto y robo de bienes del Tesoro Nacional, de bienes del Tesoro Nacional, lo que tenemos que colocar en la acción es el que tomare cosa mueble ajena, ¿verdad? Con violencia o sin violencia. Entonces, ahí tenemos que colocar quien tomare elementos del patrimonio nacional o objetos de patrimonio nacional con o sin violencia. Así es como podríamos describir la conducta. ¿Verdad? Quien tomare o se apropiare o, ¿sí ves? El que tomare objetos del patrimonio nacional con violencia o sin violencia. Ese sería el verbo rector. Tomar cosa mueble o bienes del patrimonio nacional con violencia o sin violencia. Así es la forma que podríamos construir mejor ¿cómo se llama? La conducta o el verbo rector o la acción. Licenciado, disculpe, entonces con respecto a lo que estaba diciendo, ¿se puede analizar solo en uno, digamos, el artículo, o tendríamos que hacerlo como creo que lo habían comentado la vez pasada, que había que analizar uno en robo y el otro en hurto? Es decir, dependiendo, ¿verdad? Es decir, el delito en sí, el delito es hurto y robo, ¿verdad? De bienes del patrimonio nacional. Ese es el delito. Ahora, al analizarla, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un hurto y lo que es un robo, ¿verdad? Pero en sí, analizamos en un solo caso. Pero la base es el hurto y el robo en delitos patrimoniales, ¿no? En este caso, lo único que hace la diferencia es sobre el objeto sobre que recae la acción y que son bienes del patrimonio nacional. Por eso es que se lo decía de esa manera. Ok, muchas gracias, licenciado.
¿Quién más tiene dudas? Licenciada, hay una pregunta en el chat y dice, y en elementos normativos también podríamos escribir todos esos bienes considerados tesoros nacionales. Elemento normativo, vamos a ver, ustedes colocaron aquí, es lo que escribí. Ah, no. Podría Sí, hacerse todo lo que está sujeto a la condición de que sean bienes del patrimonio nacional. ¿Toda vez? Sí, exactamente. Toda vez que recae sobre bienes del patrimonio nacional. Lo que pasa es que en esas características solo que está individualizándolo, pero al final, cuando nosotros sepamos qué es patrimonio nacional, sabemos que incluye a todo eso que se está diciendo acá, cualquier cosa que sea o esté catalogado como patrimonio nacional, incluyendo también esos dos que ahí se hablan, pues, pero el genérico es patrimonio nacional. El que tomare con violencia o sin violencia, ¿verdad? Bienes del patrimonio nacional. Sí, María José. Perdón, licenciada, pero es que sí tengo muchas dudas con esto. Perdón, sí, estoy preguntando mucho, pero entonces, por ejemplo, en el tema de hurto y robo de tesoros nacionales, podría ser cualquier persona que tome sin la debida autorización o quien lo haga con violencia anterior, simultánea o posterior de tesoros nacionales, ¿podría quedar el sujeto activo? Y quitémosle el o quién. Vuelvo a repetirlo. Le voy a decir que excluya. Ok, cualquier persona que tome sin la debida autorización o quien lo haga con violencia anterior, simultánea o posterior. Con o sin violencia. Solo así. Ok, Cualquier y ahí persona, nos ahorraríamos, digamos, de alguna manera, el claro. colocar todas las literales que están ahí, si colocamos, ¿cómo fue que dijo? Tesoros nacionales o... Exactamente, porque ese es el delito. Y tesoros nacionales lo que hace el tipo penal es describir e individualizar qué considera patrimonio nacional. Y dentro de todo el patrimonio nacional también estos dos, lo que la misma los categoriza dentro de ese nodo. Entonces, cualquier persona que, ¿verdad?, con violencia o sin violencia se apodere de bienes del Tesoro Nacional. Así, genérico. Gracias, licenciado. Vaya. Nadie más tiene dudas, que solo María José, como 3, 4 de 100, 90 y qué, 8 que hay conectados. Licenciado, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, Pablo, se le escucha. Ok, perfecto. Fíjese que tengo una duda en el 327D, que es distribución y comercialización de tarjeta de crédito o débito. Y me surgió una duda en el verbo rector. Realmente, pues yo coloqué, no sé si se pueden corregir ahí, ¿verdad? Distribuir y comercializar tarjeta de crédito o débito o cualquier medio de pago ilegal. Como pues yo he entendido que el verbo rector es la acción que está cometiendo la persona, pues creo que es el que más adecua, pero no sé, la verdad ahorita ya tengo bastantes dudas. Y otra pregunta, perdón. En el sujeto pasivo, pues yo coloqué que a las personas que se le dañaban, ya que por distribución y comercialización de tarjeta de crédito, es al titular de la tarjeta, a la entidad bancaria que emite la tarjeta y la sociedad, pero realmente no sé si estoy bien, si me pueden indicar, disculpen. ¿Podría leer el artículo, por favor? Ok, licenciada, ahorita se lo leo. Aquí está. Ahí está. Comete delito de distribución y comercialización de tarjeta de crédito o débito ilegal quien distribuya o comercializa de cualquier forma tarjeta de crédito o débito
o cualquier medio de pago electrónico que haya sido reproducido, copiado, grabado, alterado de forma ilegal o falsificado de cualquier forma. Eso sería el licenciado. El 327 me indicó. Sí, correcto, licenciada, 327D. Ahorita estoy. Comete delito de distribución y comercialización de tarjeta de crédito o de débito quien distribuya o comercialice de cualquier forma tarjeta de crédito o de débito. Aquí usted me indica quién es la persona, el sujeto activo, el sujeto pasivo. ¿Cómo lo colocó usted? El sujeto activo coloqué cualquier persona que comercialice o distribuya tarjeta de crédito o débito, falsificada o alterada. Y el sujeto pasivo coloqué titular de la tarjeta, entidad bancaria que emitió la tarjeta y la sociedad. Aquí el sujeto pasivo sería cualquier persona, no en sí la sociedad ni... Porque recuerde que cualquier persona ahora, todos tenemos tarjeta de crédito o de débito, casi toda la sociedad. Entonces aquí el afectado sería la sociedad, sujeto pasivo. Solo hago una aclaración para que sea más entendible ese delito, porque a veces lo leen, lo analizan y todo, pero no están comprendiendo el fondo del asunto. Aquí están hablando básicamente, porque es un artículo que se creó en el 2024, con respecto a la clonación de tarjetas, pues. Esa era básicamente la idea, pero hicieron en un ambiente bien amplio para decir, ¿verdad? Utilice una tarjeta de crédito, débito o cualquier medio de pago electrónico, ¿verdad? Legítimamente emitido, son legales, pero ha sido robado, hurtado o extraviado. Y quien utilice parcialmente la información contenida en la tarjeta de crédito. De alguna manera se ha clonado, se ha robado la información para hacer compras. Eso es lo que precisamente está regulando. Ya con esa comprensión, entonces ya creo que le sería un poco más entendible a qué se está refiriendo precisamente, ¿verdad? El uso fraudulento de esas tarjetas de crédito. Puede ser de que alguien las copie y se las dé a alguien más o se la venda, pues, para que pueda seguir sacándole la plata al dueño, ¿verdad? Eso es lo que debemos entender, que ha sido robado, hurtado o extraviado, ¿verdad? Y quien utilice parcial o totalmente la información contenida en la tarjeta. Es decir, de alguna manera la información ha sido hurtada o el clonado y con esa información o esa clonación ya pueden utilizar la tarjeta. A eso es lo que debemos entender. Ya entendiéndolo, el artículo a qué se refiere, entonces ya creo que sería más fácil su análisis y qué es lo que se está haciendo con él. Claro, el titular de la tarjeta puede ser afectado, pero también a la persona con que esté, a quien se le esté comprando con ese tipo de tarjetas. Ok, licenciado, muchas gracias. Entonces, aquí sería también el comerciante, licenciado, sería el comerciante y la persona propietaria de la sociedad en sí que sale afectada en la... Sí, sí, ok. son varias personas las que salen afectadas. La sociedad, entonces. ¿Y cuál era su duda ahí, entonces? Que mi duda era que pues, si la tenía correctamente, Sí. si lo tenía bien. Y sobre el elemento normativo, mire, la verdad es que yo sé que van varias veces que lo están explicando, pero realmente creo que no lo entiendo, me hago muy bolas yo con mi cabeza. Quisiera saber como que cómo puedo identificar tal cual el elemento normativo, porque había entendido a mis propias palabras, ¿verdad? Y modificando un poco lo que ustedes habían dicho, que el elemento normativo es un análisis del juez que va a usar para interpretarlo.
Y, por ejemplo, en lo de los documentos, yo había colocado que el elemento normativo era que sea documento público o privado sin autorización. Y, por ejemplo, en esta, yo coloqué que sea tarjeta de crédito o débito legal y que sea emitido legal y se robe, hurte o extravíe y se distribuya. Pero no sé, realmente no sé si estoy bien. Sí, en eso está bien. En lo único que no está bien es cuando diga sirve para el juez para interpretarlo. No, ese sirve para todos. Para todos. Para okay, todos. Ya. El Ministerio Público, la defensa, el juez, todos tenemos que interpretar. Que obviamente esa tarjeta, para que pueda ser susceptible, ¿verdad? De usarla fraudulentamente, tiene que haber sido primario, de entrada, tiene que haber sido legítimamente emitido. Usted va, saca de débito, se saca de crédito, va a comprar, se la clonan, entonces esa es la base que tiene que tener. Que sea legal. Sí, porque inventar una nueva y que ya alguien la compre o algo así, y que con eso van a comprar o algo así, no puede, pues, porque no tienen los códigos ni las autorizaciones electrónicas como para hacer ese tipo de acciones. Ok, licenciado, muchas gracias. Y por último, mi última duda, disculpen. ¿Cómo podría yo identificar un artículo o delito, verdad, sin elemento normativo? O sea, ¿cómo podría hacerlo yo para entenderlo más fácil? ¿Cómo así? No lo entiendo la pregunta. Disculpe, es que como usted comentaba, ¿verdad, Lick? Que hay algunos artículos que no traen elemento normativo. Entonces, quisiera saber cómo podría yo identificarlos. O sea, tal vez algún tip que usted me pudiera dar o algún Por eso le digo, pero ahí estamos y hemos estado viendo que son condiciones. Condiciones. Sí, exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que diga legítimamente autorizado de la lectura, usted comprende de que es un requisito, es una condición de que el documento tiene que haber sido, en principio, legítimamente obtenido. Usted legítimamente fue a un banco y le clonaron, o lo perdió y le empezaron a utilizar, ¿verdad? Y que alguien también ya con esa tarjeta se la da a alguien más o se la vende para que vaya al súper y vaya a hacer todo el montón de compras. Ok, licenciado. Ahora sí, ya, claro. Gracias. Zaida Nicole, ¿tiene duda? ¿Tiene levantada la mano? Sí, buenas tardes. Yo tenía una duda con los delitos de resultado. Ustedes habían dicho que tenía que establecer en el artículo que se debía dar cierto resultado, ¿verdad? Pero yo estaba viendo el artículo 321 y 322 y ahí solo establece de modo que pueda resultar perjuicio. Entonces yo tenía duda porque ahí dice que puede resultar perjuicio, pero no dice que debe resultar perjuicio. Entonces no sé si ese sería de resultado o sería un delito de mera actividad porque no necesariamente tiene que haber perjuicio, solo la posibilidad de que exista. Sí, eso es un delito de peligro. La posibilidad muy alta, muy grande de que pueda causar algún perjuicio. Eso es lo que requiere. Entonces, sí se lo toma como resultado porque el hecho de que se provoque un daño o pueda provocarse un daño, porque es un delito de peligro, ¿verdad? Entonces, eso lo tomamos como resultado, mi estimada Zaida. Ok, está bien, muchas gracias. Yo creo que ya, por la hora yo creo que ya. Está bien, licenciado. Solo María José, vamos a ver, Andrea, perdón. Sí, pues ahorita Andrea Vanessa también está levantando la mano. Hola, buenas tardes. Disculpen la hora y que hasta ahorita esté preguntando, pero me surgió una duda con el delito 332A del hurto y robo de tesoros nacionales. En este delito nos remite al artículo 246 que nos habla del hurto y al 251 que nos habla del robo.
Entonces quisiera saber si no podría ser una condición objetiva de punibilidad el hecho de que para que se imponga la pena del robo tiene que haber violencia, o si la condición objetiva de punibilidad debe estar literalmente escrita en el artículo que estamos analizando, como este nos remite a otros artículos. Lo que pasa es que implícitamente el robo tiene que tener violencia. Entonces no es una condición, no es un elemento normativo, sino que el robo caracteriza o identifica el robo se identifica o se caracteriza por la violencia. A contrario senso, el hurto están haciendo lo mismo, solo que no es violento, no hay violencia sobre las cosas, sobre el objeto o sobre la persona, no hay violencia. Entonces no podemos decir que eso sea un elemento normativo, mi estimada. Licenciado, perdone, anteriormente cuando estaba hablando de eso dijo que la violencia era elemento normativo. No, la violencia era un elemento implícito en el robo. Okay. Licenciado, es que sí lo mencionó y mencioné que el elemento normativo en el robo era la violencia, porque eso era lo que lo definía, lo diferenciaba tanto del hurto, inclusive de la estafa. Y mencionó que sí, era un elemento normativo. Pero no como elemento normativo, sino que un elemento que caracteriza o individualiza el robo. No lo podemos poner como elemento normativo, porque si no tendríamos que incluir el hurto, para decir si hay ese elemento normativo, el robo no. El robo está caracterizado por la violencia. Eso es lo que hace que el robo sea robo. Por lo tanto, es un elemento inherente, ¿verdad?, del robo. Pero no un elemento que sea como para ponerlo como condición o elemento normativo. Si lo dije así, no lo expliqué bien, discúlpenme, también cometo errores, así que quiero que me disculpen. Licenciado, una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el robo podríamos agregar que la violencia va en la condición objetiva de punibilidad. No, tampoco, porque no es condición necesaria o imprescindible para que un delito sea perseguido. Ah, ok. Gracias, hoy día, claro. Sí. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una duda sobre el artículo 332b, hurto y robo de bienes arqueológicos. ¿Este artículo se analiza o no se analiza? Sí, lo que pasa es que, como le digo, el 332b, estamos hablando de hurto y robo de bienes arqueológicos, es lo mismo. Dice, se impondrá la pena de prisión cuando la apropiación recayere sobre, ahí especifica qué bienes son los que se está recayendo, pero sigue siendo el hurto y el robo básico, pues, ¿verdad? Entonces, este artículo sí se analiza. Sí, eso sí, exactamente, porque ahí está diciendo sobre las acciones sobre cuál debe caer. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, les deseamos un buen descanso. Si se van a la playa o a la piscina, por favor, se llevan sus cuestionarios, porque si no, después viene cuál es la causa de haber sacado poca nota. Las piscinas, las playas, el verano. Que tengan buen descanso, nos miramos. Y las chelas. De la semana. Ay, las chelas también en la causa. Es que yo como no uso eso, entonces no bebo, solo chupo chelas. Uy, entonces, pecadora. Pasen buenas tardes. Siente, por tu boca sale. Ay, pues. Va pues. Pasen buena tarde, pues, licenciado. Ahí estamos. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, licenciado, licenciada. Gracias, licenciados. Feliz tarde. Feliz tarde.